Hoy tengo un invitado especial, una persona, un hermano que conocí recientemente en una iglesia, en la iglesia City Gate aquí de Fort Myers. Él dio su testimonio y yo le dije, mi hermano, necesito que por favor puedas venir aquí al canal y testificar de lo que ha hecho Jesucristo en tu vida. Y él aceptó y pues yo lo invité hoy para que compartiera ese testimonio con nosotros. Así que sin más atraso, vamos a introducir el programa y estamos de regreso. Bien, ya estamos de regreso. Como les decía anteriormente, es un placer estar aquí esta noche con ustedes. Y le traigo, como siempre digo, el plato fuerte. El plato fuerte es mi hermano Fernando Drix. Yo lo invité a que nos visitara hoy y nos diera un poco de su testimonio. Hay un versículo que yo lo asocio mucho a la hora de dar testimonios. Es Santiago 5:16 y dice así: confesaos vuestras faltas unos a otros y rogad los unos por los otros para que seáis sanos, porque la oración eficaz del justo es muy poderosa. Esto es una verdad inmensa. Cada vez que testificamos y damos nuestros testimonios a otras personas se ven reflejadas en nosotros. Y si ellos pueden ver que para nosotros ha sido posible, sin importar cuán malos nosotros fuimos, hay una esperanza para ellos. Y los testimonios son poderosísimos. Escuchando testimonio te refuerza mucho más la fe y por eso fue que yo lo traje aquí. Como hemos visto en este programa muchos otros testimonios, hemos tenido santeros que se han convertido a Cristo, una pastora que fue llevada a la prostitución, hemos tenido, en fin, personas que eran malos policías como el hermano Omar del ministerio carcelario allá en Colombia, que se convirtió de verdugo a siervo de Dios. En fin, es impresionante y es hermoso ver este tipo de historias. Y por eso tengo a mi hermano Fernando Drix hoy. Mi hermano, muchas gracias por venir y por participar con nosotros en esta noche. No, gracias, muchas gracias a nuestro Padre Celestial, que gracias a Él es que estas cosas se pueden hacer. Y primero está Él, y agradecerte a ti por la invitación. Muy Amén. Amable ha sido y todo de bendición. Para la gloria de Dios, como siempre amén, decimos. amén. Así mismo. Mi hermano, usted es cubano igual que yo. O sea, que tenemos las mismas debilidades, tenemos las mismas costumbres. Los gustos de la comida. Mantequilla, correcto. Sí. El café con leche, todo. Sí, pero señor. hay algo que me agrada mucho, es que también ahora tenemos el mismo gusto por el Señor, por la palabra, por el estudio de la palabra. Me impresiona mucho lo que me estuviste compartiendo hace poco de los pastores que sigues en las redes, que te gusta escuchar estudios bíblicos desde temprano en la mañana y todo. Pero vamos a hablar de eso más adelante. Yo quisiera, y estamos interesados en conocer un poquito de quién era Fernando Drix antes de conocer a Jesucristo. Háblanos un poco de la historia, de quién eras tú antes de conocer al Señor. Bueno, mira, yo, ya lo dijiste, ya soy cubano. Nací en Cuba en el año 64, en un pueblecito que se llama Embanes, en la parte oriental. Nací ahí, pero prácticamente lo que hice fue nacer. Mi mamá fue a dar a luz allá porque ella vivía en La Habana y su mamá acá en este pueblecito. Y allá ella fue a dar a luz. Ahí nací. Después ya casi que, según ella me cuenta, no duró más de un mes y se regresó ya a su casa a La Habana. Mi vida fue, específicamente, siempre fue en el pueblo de Santiago de Las Vegas, muy cerca del aeropuerto de La Habana. Lo conozco. Ahí fue prácticamente toda mi vida, mi niñez, mi juventud. Todo fue en Santiago de Las Vegas. Y yo siempre agoto siempre el hecho de ahora que estoy en los caminos de mi Señor, cuando conocía la primera vez que oí hablar de Dios. Y como lo dije en otra ocasión,
unas tías que eran católicas, unas tías de mi papá, señoras mayores. Ellas iban a misa todos los domingos y cuando regresaban pasaban por la casa a saludar a mi papá y a nosotros, y ellas me viraban de espalda en la parte de detrás de la casa y me decían, mira para el cielo y pídele a papá Dios, pídele caramelo. Entonces ellas por detrás de mí tiraban los caramelos para el aire y yo tendría alrededor de unos 6 años, 7 años, estaba en la escuela ya. Yo recogía los caramelos y yo decía, oh, sí, Dios está ahí, nos tira caramelo. Y lo dije algunas veces a algunos muchachos en la escuela y me decían, bueno, ¿y qué caramelos son? Cosas así. Esa fue la primera vez que oí hablar de un Dios. O sea que incluso de niño, perdona que te disculpe, incluso de niño ya tú estabas testificando. Exacto. De niño tú recibías un regalo que supuestamente pensabas que venía de Dios y tú ibas a contarle a los niños. Sí, eso es evangelismo. Eso así es mismo, testificar. así mismo. Y yo decía, Dios me manda caramelo. Oh, sí, bueno. Y así conocí la primera vez que oí hablar. Después la señora que era costurera de mi mamá, que vivía a unas cuantas casas de mi mamá, ella tenía en su sala un cuadro, una imagen de, según ella, era de Jesús, del corazón de Jesús, porque se veía Jesús y es un corazón. Entonces yo le preguntaba, ¿y ese quién es? Y ella me decía, no, ese es el niño Jesús, ese es el corazón de Jesús, ese es mi Señor. Y me decían cosas así. Y entonces, ¿sabes? Ya supe, ya iba sabiendo un poquitico más. A la medida que fue pasando el tiempo, me llamó la atención también algo, cuando era joven, tendría unos 8 o 10 años ya, que a veces íbamos al pueblo los amiguitos y cuando regresamos coincidía con un culto que hacían una iglesia de adventistas del séptimo día. Y siempre me daba la curiosidad, me paraba en el muro y miraba por las ventanas a ver cómo ellos cantaban y eso. Y ese era algo también que me llamaba la atención, ¿ves? Esa fue otra vez que conocí, que oí hablar acerca de estas cosas del mundo celestial y así. Más tarde, ya mayor, yo estaba mayor. Creo que ya yo me había casado ya el primer matrimonio que tuve. Nos mudamos a otra casa, en el mismo pueblo, pero nos mudamos a otra casa y el vecino era un señor santero. E inclusive era un tremendo profesor de geografía, profesor de mi hermana. No fue profesor mío, pero de mi hermana sí fue, y era una persona muy, muy inteligente. Y entonces, cuando nos mudamos, él era el vecino de al lado, nos comunicábamos por el muro. Había un muro, nos comunicábamos por el muro de la casa y nos saludábamos todas las mañanas, hicimos una buena amistad. Y un buen día yo veo que él siempre salía con una chiva y un carnerito y salía como a llevarlos a comer hierba por las mañanas. Y un buen día él me dijo, ¿me quieres hacer un favor? Y yo le dije, sí, dime qué tú quieres, Andy. Dice, mira, yo me voy a hacer santero y yo necesito que tú con el cuñado mío me lleves estos animales para el lugar donde se va a hacer la ceremonia de santo. Y entonces yo le dije, bueno, mira, yo sí te hago el favor, pero yo lo que no entro, yo me quedo en la puerta porque yo no, ¿sabes? No, yo como sabes, mucha gente dice, no, yo respeto, yo no creo, pero respeto. Y bueno, así le dije yo voy, yo ayudo, pero yo me quedo en la puerta, yo no entro. Me dijo, no, está bien, es nada más que para ayude con los animales. Y así, y me llamó la atención porque hasta ese momento él me había hablado de eso. Y cuando se hizo santo, ya que regresa, yo le pregunto, Andy, ¿y por qué santo? ¿Qué? Dice, no, que no sé cómo se dice en el lenguaje de ellos, creo que una letra, que le había salido una letra, no recuerdo bien qué fue lo que me dijo, que creo que era algo así, de que su hija se iba a morir, una de sus hijas se moría si él no se hacía santo. Que él tenía que hacerse santo para que esa niña no muriera. Y eso yo lo vi como tú sabes, yo dije, bueno, es una cosa que cree. Y ahí hizo un altar en su casa. Yo no entré nunca al altar, nunca. Siempre nos comunicamos por la mañana. Él estuvo los 40 días de eso en separado, porque no sé, que tienen que ser su doctrina, que tienen que estar separados a la gente, que no pueden, no sé, no recuerdo bien cómo fue.
Y yo creo que no llegó ni a los 2 meses de haber hecho santo él. Y por la mañana, un buen día, cuando salen los muchachos, porque el hijo mío estaba pequeño también, iban para la escuela, él sale con la niña y dice, no, no puedo ir a la escuela, tengo que llevarla, la más pequeña, tengo que llevarla al médico porque tiene mucha fiebre de la noche. Y entonces mi mamá le dijo, chico, coge el coche del niño de Luli, es mi hermana, y llévala en el cochecito porque caminar así tanto hasta el policlínico, pobrecita. Y le damos el coche. Eso fue como alrededor de las 8:30 de la mañana prácticamente. A las 11 de la noche ya Ginny había muerto ya. No duró, no llegó a durar, no duró. Fue a un hospital y después ese hospital lo mandaron a otro hospital y murió sobre las 11 de la noche. Ya nos llegó la noticia de que la niña había muerto. ¿De qué? No se sabe. Nunca dijeron, decían que una enfermedad, otros decían que otra una cosa fulminante. Bueno, la niña murió. Eso devastó a todo el mundo, a todos los vecinos, porque no es fácil. Una niña, hay que ponerse en su lugar. Y entonces cuando regresa, la mujer de él tuvo mucha fortaleza, su esposa, mucha fortaleza. Él fue él sí fue destruido. Él eso lo acabó. Él vivía en el segundo piso. En la parte de abajo vivía su mamá y él vivía en la planta alta. Y él no podía hablar, él lloraba, él no podía ni siquiera, él se transformó, él no fue muy agradable el suceso. Entonces, cuando no creo que llegó, no pasaron ni 2 o 3 días que vinieron unos santeros a darle pésame. Y él en la puerta de su casa les dijo, a esta casa no regresen más. Porque de nada valió que yo haya aceptado hacerme santo y mi hija se fue. La cuñada de él, la hermana de su esposa, era cristiana de una iglesia evangélica en La Habana. No recuerdo cuál era la iglesia, pero era evangélica. Y esa niña llegó, que era la tía de la niña, su sobrina la había fallecido, y le dijo, lo que mejor puedes hacer, Andy, es venir conmigo a la iglesia. Vamos a ver al pastor, que la paz que tú necesitas no la vas a encontrar en ningún lugar. La vas a encontrar con el Señor. Andy se fue a ese mismo día se fue para la iglesia, habló con el pastor y cuando regresó, los santos que él tenía del altar que él había hecho de su santería, los santos volaban, él los tiraba, volaban por la terraza de su casa y caían en la calle. Y cuántas cosas nos dijo, se ha arrepentido de rodillas. Es muy difícil de explicar esa. ¿Qué impacto tuvo Ese evento? Lo vi yo sí. y yo dije, concho, aquí Jesús está obrando. Algo está pasando que Jesús está obrando aquí. Pero fíjate que no me entregaba, sino que estaba ahí. Nunca dudé de Dios. ¿Qué edad tenías tú? ¿Qué edad tenías? Ahí yo tenía como 26 o 27 años. Nunca dudé de la existencia de Dios. Eso sí, ateo no, nunca. Uh-huh. Siempre supe siempre hubo en mí algo que yo decía, la existencia no es producto de un accidente. Uh-huh. La existencia es producto de un creador. Gracias a Dios, es nuestro creador, es mi Señor. Entonces, él se convirtió y como era una persona muy inteligente, estudió mucho, siguió estudiando. Hoy por hoy es pastor de una iglesia. Él es pastor de una iglesia evangélica muy grande. Y él está en YouTube el testimonio de él. Ese fue el otro evento que yo viví. Me prestó una película, la primera película que vi de Jesús, él me la prestó, la vi y le dije, oye, no es fácil, no es fácil. No es fácil esa película. Después, bueno, continuó la vida, no, ¿sabes? Siguió el rumbo de la vida. Creo que fui un par de veces a la iglesia de él. Un par de veces, no te voy a decir que fui mucho, no. Cuando un par de veces fue que fui. La que era mi esposa en ese entonces sí.
Se iba bastante, yo no. ¿Está en Cuba o en los Estados Unidos la iglesia? En Cuba, en Cuba, En Cuba. Okay. en Cuba, sí. Y bueno, continuó y la vida continuó. Y cuando tenía 29 años, se dan en Cuba unos cuantos sucesos políticos y de gente que se estaba yendo. Me recuerdo que se habían robado las dos lanchas esas El de 13 de marzo. el remolcador. Sucedió lo del remolcador y las lanchitas regla que se robaron, y se armó un problema en Cuba. Y los amigos, que éramos 6 amigos, cinco amigos, decidimos, bueno, hacer una balsa y irnos. Hicimos la balsa bien escondido. Todavía no se había declarado como que la gente se fuera que quisiera, sino que había irse escondido, pues, si nos cogían. Y un muchacho que nos faltaba por completar la balsa aquella, muchacho muy joven, bien jovencito, es más jovencito de nosotros. Entonces ese muchacho se juntó con nosotros y salimos el día 19 de agosto del año 94. Salimos nosotros en una balsa para acá, para Estados Unidos. Una balsa es la balsa la que tiene, a ver, 1, 2, 5, 6 tripulantes. Seis, somos seis, sí, somos 6. Y tú eras el de la gorrita atrás. El de la gorrita, exactamente. Los 6 seguimos siendo amigos, seguimos comunicándonos. No es que nos separamos, hemos seguido estando juntos. Y bueno, ahora no, ahora más o menos como que ya no encajo un poco en el grupo. Aunque hay algunos que ya me están haciendo preguntas. Creo que es unas armas que vamos a rescatar ahí para el Señor. Pero me dijiste tú que ese que estaba ahí enfrente era cristiano, ¿no? ¿O es cristiano? Sí. Eso nos enteramos en la balsa. Entonces salimos 19, estuvimos 3 noches, y hubo una noche, la última noche que estuvimos, fue muy mala la noche, un mal tiempo nos cogió. No fue de lluvia, sino de mucho viento, y las olas eran bastante grandes. Entonces estuvo bien feo el mar esa noche. Y al otro día amaneció el agua muy linda, muy linda. El mar amaneció que parecía una piscina, ni un oleaje, nada, bello todo. Y después de las 2 de la tarde, como empezó a encresparse un poquito, y el que está sentado en la balsa, en la parte de adelante, del frente, el que se ve en el frente, que está sentado, él empezó como a sentir miedo o a sentir preocupación. No diría tanto miedo como preocupación. Y entonces él se puso como que me miraba y me hacía señas como que nos íbamos a morir. Y yo no contesté, yo no sentí miedo nunca. Miedo no sentí nunca. Preocupación sí, y vernos que eran 3 días ya y no había nada. Y ese muchacho, que fue el único que no era amigo de nosotros, que lo conocimos para venir, cuando él vio que se estaban alterando la gente y dando opiniones, que si no nos vienen a rescatar, que sí, que está pasando, que no vemos nada, ese muchacho dijo: permítanme, yo soy cristiano, y permítanme hacer una oración, hagan una oración conmigo. Y tú sabes que todo el mundo, hasta el que no cree, cuando tiene un problema bien duro, enseguida se acuerda del que no cree. Y entonces él sacó la Biblia que él tenía de dentro de su java, un saquito que él tenía. Él sacó la Biblia y dijo: vamos a orar. Y él oró, le pidió a Dios por todos nosotros, le pidió a nosotros porque nos ayudara y porque sobre todo que se hiciera su voluntad. Eso sería como 6, 7 de la noche, me imagino. No recuerdo muy bien el horario. Lo que puedo decir que cerca de las 8 de la noche ya nos estaba recogiendo un barco americano de la Armada, de Navy, un barco bien grande. Entonces, nos recogió. Fue un milagro. Un milagro. Y ahora mi pregunta, Fernando. ¿Ya viste el testimonio de un hombre que pierde a su hija, que se entrega a la santería, se convierte al evangelio, es pastor? ¿Ya viste el testimonio del poder de Dios
cuando estaba en el medio de la mar oscura con temor y le piden a Dios y tan pronto amanece aparece un barco y lo rescata. Sabemos que eso fue en el 1994, es el éxodo grande de los balseros. Yo vine en ese año igualmente aquí en los Estados Unidos. Pero del 94 al 2019, cuando tú te entregas tu vida al Señor, después de haber visto tantos testimonios y de haber sido testigo de milagros así, ¿qué es lo que te mantenía a ti sin entregarte al Señor? El mundo. Háblame El un poquito del mundo. mundo. Llegar a este país y conectarte con el mundo, buscar la manera de diversión, buscar la manera de los carros, buscar la manera de ir a los gogos, de tomar cerveza, de la fiesta, del rock. Yo era muy rockero. Los gogó, discúlpame, los gogó, para aquellos que quizás no lo entiendan el término, son los bares donde las mujeres bailan media desnudas y ellos le entregan dinero, etcétera. Bailan Que le dicen desnuda los street clubs. y de todo. Ahí haces de todo, lo que es y lo que no es. Y el mundo, dueño del mundo, borrachera y viví con el mundo, feliz por el mundo, hasta un día. Hasta un día. Hasta un día que mi padre me dijo, te me saliste mucho del carril y te tengo que traer a la casa. Y después de estar tantos años en el mundo, me mudé a Lehigh en el año 2004. Me mudé aquí a Lehigh. Tenía mi camión. Me compré una moto. Como en el año 2000. La moto me la compré como en el 2015, por ahí 14. Sí, como el 15, por ahí, más o menos. Ya, me faltaba la moto nada más para continuar en los caminos de la perdición esta del mundo, ¿verdad? Entonces, 19 de diciembre, el mes más bonito del año. 19 de diciembre, 6 de diciembre del 2019. Ese día, como todos los días, dispuesto para el trabajo. Había que salir a trabajar. Todos los días me levantaba a las 5. Ya salía de mi casa entre 5 y 20 y 5 y media, más o menos. Y salía a esa hora. Ese día, es que el plan de mi Señor es perfecto. El que tenga dudas de eso, no tiene ni que preocuparse, porque es perfecto. Ese día, abrí la puerta del garaje y había tremenda neblina. Mucha neblina había ese día. Y me paré cuando abrí la puerta del garaje y miré la camioneta mía y miré la moto. Y me hice la pregunta, bueno, ¿en qué me voy hoy? Y miré para la camioneta y miré para la moto y dije, me voy en la moto. Y arranqué mi moto y salí en mi moto. A los 15 minutos de haber salido en la moto. 15 minutos, serían las 1:30, salí a las 1:30, sí. A los 15 minutos, una rastra, un camión, un tráiler, una rastra con un tráiler, me estaba pasando por encima de la parte derecha del cuerpo. El señor no paró en el stop. El señor continuó, venía yo con la neblina. La moto pasó por debajo del tráiler. Yo fui que quedé debajo de la goma. Él me pasa por arriba. Sentí un desastre. Sentí como los huesos van partiendo. Y no es fácil. No es fácil, no tiene explicación. Ahí tenemos la foto del brazo. brazo. En ese momento que lo recuerdo como está ahora, traté de levantar ese brazo que ves ahí. Yo lo traté de levantar. Y el brazo lo que hizo fue que se partió por la mitad. Yo veía el brazo y la mano en la calle y el pedacito de brazo lo veía arriba. Y miré para el cielo
en ese momento y lo que dije fue, Padre, haga su voluntad. Esa fue mi única palabra con los gritos que estaban dando por los dolores. Dije, Padre, haz tu voluntad. No sé de dónde salió. Y llegó un muchacho, me tomó la mano y me dijo, no me voy de aquí hasta que te rescate. Me aguantó la mano y gracias a ese muchacho no me pasaron más carros por encima. Porque como la moto quedó a un lado, yo el que quedé en la calle fui yo. Bueno, gracias a ese muchacho, que no se sabe dónde está ese muchacho, no se sabe del teléfono. Él dejó un teléfono que el teléfono nunca existió, no funcionaba. Ese muchacho no apareció más nunca. Mi primo buscó un detective, porque el chofer el camionero que me arrolló, él no se dio cuenta, parece, él nunca se supo del camionero, no, él siguió, él no vio, no me sintió, yo creo que él no me sintió, yo creo que él no lo sintió. Y mi primo puso un detective privado para buscar al camionero, buscando a ese muchacho también que diera su testimonio, testificara acerca del camión y todo, y no se supo nunca, no había forma humana de encontrar a ese muchacho, no se sabe de él, no se supo nunca. Y gracias a él estoy aquí, gracias a él llegó el rescate. De ahí, bueno, perdí la parte derecha del cuerpo, el brazo, la cadera, la pierna, el pie. 3 meses en el hospital, 11 operaciones. Y estando en el hospital, de la primera operación, pasé a la segunda, a la tercera, me dieron el alta a los 15 días de estar en la casa. Otro problema más con una infección. Y cuando vamos al hospital de nuevo, el médico que me atendía se había mudado. El médico que me había operado ya se había mudado aquí, estaba en Kentucky. Se había mudado para Kentucky. Y una doctora del Gold Coast le dijo, yo tengo su teléfono y lo vamos a llamar. Lo vamos a llamar solamente para que sepa que tú estás y que nos dé algunos datos que necesitamos saber. Bueno, ese doctor era cristiano y yo no lo sabía. Ese doctor cada vez que me iba a operar, él oraba. Ese doctor cogió de su dinero, compró su pasaje de avión y al siguiente día estaba ese doctor aquí operándome de nuevo. Eso es una bendición más, una puerta más que me abrió el Señor. Cuando eso sucedió, que pasé ese mes en ese hospital, cuando regresé a la casa, tuve un evento muy grande en mi cuarto, solo, que no tiene explicación, no puedo explicarte. Me puedes preguntar y te puedo decir mil cosas y tal vez no sean. Porque esa impresión que yo sentí en el cuarto, cuando yo quise orar y orar y orar, y esa impresión tan grande que yo sentí, esa claridad que se veía a través del sol por las ventanas de mi casa, esa sensación de que te están mirando, de que hay un calor a tu lado, eso yo nunca lo había sentido, nunca. Cuando salí del cuarto llorando, porque no paraba de llorar, y llora. José, el mundo se fue. El mundo entero se fue. Solo quedamos él y yo, mi Señor. Yo recuerdo que yo tenía en el cuarto mío donde yo oía música, esas cosas, yo tenía mi drum, mi batería, mi guitarra, mis afiches de los grupos de rock. Todo eso, cuando yo salí, que miré esas cosas, yo no podía verlas, no me sentía bien, no. Todo eso se fue, pero lo que te estoy diciendo es que se fue en el mismo segundo. No es que fue una cosa que se me fue quitando, no. Todo eso se fue de ahí. Instantáneo. Tuve que empezar a quitar todo, lo quité todo, no podía estar con eso, no podía estar con eso. Bueno, todo eso lo vendí, lo regalé, no quise más saber de eso y siempre tuve la preocupación a partir de ahí de
de bautizarme, porque yo tenía que bautizarme, que ese era un mandato, que había que bautizarse y que bautizarse, y yo tenía el pesar de que no me podía bautizar, porque tenía una herida abierta. Todavía tengo la herida abierta. Hoy por hoy todavía la tengo abierta. Y en Facebook veo a una hermana que era muy amiga de mi mamá, que en su casa estaban bautizando, el pastor Fernando estaba bautizando a una muchacha en la piscina del lugar donde vive ella. Y yo le hice el comentario: ay, Lucía, qué rico que se bautizó. ¿Cuánto quisiera yo hacer eso? Y me dijo: ¿y por qué no se puede hacer? Digo: porque tengo un problema, una herida, y yo no puedo ir a una iglesia ahora. No, el médico no me permite meterme en el agua. Y me dijo: pues hazle la pregunta a tu médico de nuevo, que yo voy a hablar con los pastores de la iglesia y tú sí te vas a bautizar. Ella fue 2 o 3 veces por mi casa, oramos mucho, y en una de las visitas que le hice al doctor, le dije al doctor, a que me atendía en ese momento: doctor, mire, yo necesito bautizarme. ¿Hay algún problema que yo me ponga en la piscina? Y me dijo: ninguno. Entra, te bautiza y ya, después sale, te baña, te lavas ahí y no pasó nada. Y gracias a mi Señor, Lucía habló con el pastor Fernando, fueron a mi casa, me bautizaron. Yo no había salido nunca de mi casa, nunca. Ese día, ese domingo ellos fueron, el sábado. El sábado fueron ellos y me bautizaron. Y mi esposa, que es una de las bendiciones más grandes que me dio, que ha estado conmigo ahí, sin separarse de mí, sin estar llorando conmigo junto, estar pendiente a todo. Y mi esposa es la que me dice: ¿cómo es que tú no vas a hacer el esfuerzo de ir a la iglesia? Si tantas bendiciones has tenido, que hasta te has venido a bautizar aquí. Desde ese día no he faltado nunca a la iglesia. Amén. Desde ese día he tenido la fortaleza para levantarme e ir a la iglesia. Ese es uno de los pasos más grandes de entregarme a mi Señor, de aprender de Él, de su palabra, de pedirle perdón y dar muchas gracias. Del 100% de mi oración, el 99% es a dar gracias. Y el 1% pido para mis hermanos. Para mí no pido porque yo me siento, mi accidente es una bendición para mí. Mi dolor es una bendición, como lo dije en la iglesia. Mi herida abierta es el aguijón de Pablo. Yo siento que sin ese accidente yo hubiera estado perdido. Y eso fue como diciéndome: te tienes que venir a casa. Y aquí estoy. Y gracias a ese accidente estoy aquí. Y le dije a mi esposo igual: esa es la bendición más grande que tengo yo. La bendición más grande que tengo yo es que a través de ese accidente mi Señor me reclamó. Y puedo ir 10 veces más al hospital por esta causa. Y mi Señor va a estar siendo lo primero para mí. Así se lo dije a mis hijos. Primero está yo y después están ustedes. Y es decir que es un proceso que muchos de mis amistades me ven y me dicen: bueno, no te fanatices, Fernan, yo sé, porque creen que con mi maleza, con mi problema, yo encontré la iglesia. No es así, no es así. No es así. Yo me siento comprometido con mi Señor. Yo sé que ellos, como dicen, no te fanatices. Y le dije: ese es mi gol. Seré fanático número 1 de mi Señor. Porque sin Él no hay salvación. Amén. Antes de conocer al Señor, nosotros éramos fanáticos del alcohol, éramos fanáticos del Del mundo mundo. entero. Y nos emborrachábamos y éramos fanáticos, y al otro día nos íbamos por una fiesta, a veces ni dormíamos. Correctamente. Y eso era fanatismo de cierta manera. Así que yo escojo este fanatismo 10,000 veces. Exacto.
Sí. Y yo estoy seguro, y mira, lo hermoso es, fíjate, yo estuve viendo la experiencia que tú viviste con el hombre sacerdote que, bueno, que se convirtió a la santería y que después en el cristianismo desecha todo. Lo mismo pasó contigo. Tú tienes un encuentro con Jesucristo en tu casa y tú sientes que de pronto nada de eso te identifica. Tú dices, ya esto no es parte de mi vida y tomaste la decisión y el coraje de deshacerte de todo eso de la misma manera que esta persona que perdió a su hija. Así mismo. Lo decía, sí, Así fue mismo fue. básicamente. Wow, Así mismo fue. Sí. interesante. ¿Cómo impactó tu testimonio a tu familia, a tu esposa? ¿Tu esposa era ya cristiana o...? No, ella se convirtió después que yo. Tenemos una foto de ella aquí, déjame ponerla aquí. Tenemos una Ella se foto de ella. convirtió, ella se convirtió después que yo. Se Y convirtió después que tú... después que yo, sí. sí. Ella insistía mucho en que yo fuera a la iglesia. Fíjate, ella muy insistente en estar en la iglesia, en la iglesia. Pero ella todavía no había dado el paso de fe, la oración de fe, no lo había dado. Y lo dio. Esa es otra de las bendiciones que mi Señor me dio. Y sí, yo te digo que todo es un plan bien perfecto, porque fíjate, en el momento del accidente, el Señor es la perfección, la perfección. El mes anterior había terminado de pagar mi casa. Y todos mis amigos, eso que viste en la balsa, más todos los demás, más toda mi familia, se pusieron de acuerdo entre ellos mismos, sin que ninguno se avisara. Y ellos mismos me proveyeron a mí de lo que yo necesitara. Desde un pan hasta pagarme una tarjeta de crédito. Todos, sin que ellos mismos se comunicaran. Eso es obra celestial. Eso no es del mundo. Y es decir, que yo he sido bendecido y como le digo muchas de mis oraciones al Señor, que me permita, aunque sea hacer alfombra para sus pies. Porque como dijo Pablo, vivir en Jesús y morir es ganancia. Y a partir de ahí Para mí ya el mi vivir es vida es Cristo y el distinta. morir es ganancia. Mi vida es distinta, yo vivo en paz. Yo no tengo problema. Un problema que puede tener una persona me viene a mí y para mí el problema viene con paz. Yo no siento ese, La ansiedad. José, no existe, No hay eso no ansiedad. existe. Es la paz que sobrepasa todo entendimiento y Todo entendimiento, eso las no tiene personas no explicación, comprenden. eso no tiene explicación. Eso hay que vivirlo, pero para vivirlo, y ojalá este mensaje sirva para que muchos se entreguen al Señor. Cuando vives en el Señor y cuando vives con el Señor, yo creo que yo oro en el día, no sé, cada vez que me viene a mi mente algo, yo hago una oración porque yo vivo en eso. Usted va a notar que su vida da un cambio totalmente distinto. La gente que está en el mundo no se dan cuenta o no quieren darse cuenta, pero es algo que como no tiene explicación, es difícil de explicar. No se puede explicar. Pero yo vivo con toda la paz del mundo, yo no pido dinero, yo no pido comida, yo no pido nada. Yo al contrario, trato de dar más de lo que tengo. Dios te provee, Trato Dios te provee. Y esa era una de las cosas que quería decirte antes de que termináramos. Y es que le exhorto a todos los hermanos, a los convertidos ya, a los que están en el Señor, los que están en Cristo. No es porque vi a veces he oído en la iglesia algunos comentarios de que, bueno, vamos a ver, a lo mejor el año que viene las cosas mejoran. No, hermano, aquí no viene nada mejor. Aquí lo único mejor que viene es estar más en el Señor, estar más cerca de Él, aprender de Él, tratar de parecerte lo más que pueda y buscar la santidad. Es lo más que puedes hacer. Lo que viene al mundo no es nada bueno.
no es nada bueno. Y lo único que tenemos nosotros es al Creador. Eso es lo que bueno que tenemos nosotros. Por muchos años, mi hermano, por muchos años estuviste procrastinando ese encuentro con Dios. Por muchos años. ¿Qué consejo le darías tú a aquella persona que hoy en día tiene conocimiento de la existencia de Dios? Quizás haya visto, haya sido testigo de otras personas, de la transformación en otras personas. ¿Qué testimonio le darías o qué mensaje le darías a esa persona que aún no se ha entregado y titubean porque tienen miedo a volverse fanáticos? Mira, y empecé con mis amigos, con ellos que empecé. Yo siempre les digo, cuando yo voy a tener una conversación con alguna persona, sean mis amigos o sea una persona que conozca, le hago una pregunta siempre, que es una pregunta un poco extraña. Y es para que yo quiero notar qué es lo que me van a responder. Y yo les digo, ven acá, ¿nosotros descendemos del mono o no? Y entonces la gente como me mira así, como diciendo, pero ¿y este que me está preguntando? Y yo le digo, ¿qué tú crees? ¿Nosotros salimos del mono o nosotros somos producto de qué? Entonces, en dependencia de lo que me van respondiendo es de la manera que yo sigo la conversación. Entonces yo les digo a ellos, mire, todo el mundo, cuando llegue el momento de la muerte, de la separación, cuando llegue ese momento, el que cree, el que ha estado, el que ha estado con Jesús, es un proceso que vamos a vivir. No pasa nada. Vas a estar allá, te vas. Ya tú lo sabes. El que no cree en el Señor, porque yo siempre digo, todos creen, pero van a creer en ese momento. En ese momento es cuando dicen, ay, mi papá, ven por aquí, ay, doctor, ayúdame. No, 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 no. Ahí no hay ayuda de nadie. Entonces, cuando ellos se acuerdan, dicen, ay, Dios mío, ayúdame. Pero ¿cómo Dios te voy a ayudar si no te conozco? ¿Cómo yo te voy a ayudar si me has negado? Y cuando llegue ese momento, que tú te veas solo y que tu vida te va a pasar en 30 segundos completo, tu vida te va a pasar en ese momento en 30 segundos y al momento vas a estar del otro lado. Se acabó la vida, se acabó todo en este mundo y vas al mundo verdadero. Vas a la eternidad, pero ¿a cuál? A la que escogiste. Porque tiempo tuviste. Yo le digo a mis amigos, miren, la iglesia no se trata porque muchas personas comparan la iglesia con un negocio. No, yo no voy ahí porque ese pastor lo que está robando. No, yo no voy allá porque... Y entonces yo les digo, bueno, vamos a ver, el pastor está robando. Miren, yo voy a una iglesia o escucho a un pastor cuando veo que la doctrina que está hablando, lo que está diciendo, lo que tú estás escuchando, viene de la palabra de Dios. Si no es así, no voy a ese pastor, no voy. Yo les pido a ustedes que hagan una cosa, vayan a una iglesia un día, escuchen la prédica, vean a las personas que están allí. ¿Qué hay que lo que te impide? ¿Qué es lo que te impide a ti ir ahí? ¿Sabe qué es lo que te impide? ¿Qué es lo que les impide a todas las personas que no están en los caminos de Dios? Es el pecado. Separarte del pecado. Es lo primero que la gente, a lo que la gente teme, es separarse del pecado. Porque la gente dice, el cristiano, si voy para la iglesia, entonces ya no voy a poder hacer esto, no voy a poder hacer lo otro, porque estás en el pecado. Cuando tú entras y empiezas a escuchar, ¿cómo voy a perdonar? ¿Cómo el Señor me va a perdonar a mí si yo no perdono? ¿Que alguien me explique eso? ¿Cómo tú le vas a pedir al Señor, ay Señor, perdóname, que esto y lo otro, cuando tú a tu amigo, a tu hermano, no lo perdonas? Si el Señor es bien explicado está. En el Padre nuestro, Está. perdónanos de la misma manera que nosotros perdonamos a aquellas que nos ofenden. Entonces, cuando las personas están en el pecado, no quieren saber de la iglesia. Y es como yo dije en la iglesia el otro día, digo, cuando nosotros nos separamos 1 milímetro de fe, nos acercamos metros, nos entran metros de pecado por 1 milímetro de fe que perdamos. No puedes perder la fe nunca, 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 nunca. Cuando te halles sin nada,
pon tu rodilla en el piso, que cuando estás en el piso arrodillado eres más fuerte. Y usted, hermano, fue bendecido porque, mire, Sí. si usted hubiese muerto ese 6 de diciembre, ¿no fue? El 6 de diciembre. Estuviera en las puertas del Hades. Estuviese en el infierno hoy. Se hubiese perdido para una eternidad. Así mismo. Y hoy puede gozar del gozo de la salvación, de la esperanza de una vida eterna al lado de su Padre, de su Creador. Y es hermoso. Exacto. Es Exactamente. hermoso. Exactamente. Bueno, mi hermano, no sé, no más que le puedo decir que estoy muy inspirado. Y cuando yo lo veo a usted, me emociona un poco. Porque de cierta manera me veo y veo a otras personas que han pasado por lo mismo. Pero yo ahora, de ahora en adelante, cuando lo vea en la iglesia, yo voy a ver el rostro de un niño que recibía los caramelos de Dios e iba corriendo a sus amiguitos para decirle de las bondades de Dios. Que papá nos mandaba caramelos sin comprender lo que estaba haciendo. Así que de niño eres un evangelizador. Y, así mismo. Y yo pienso que para eso Dios te ha llamado y estás haciendo la obra que el Señor quiere, y por eso yo te bendigo. Y a ustedes también. Y a ustedes también. Así que, a mi iglesia entera, a mi iglesia, a todos los hermanos del mundo, a todos, el día que necesiten de mí, aquí voy a estar. Y gracias por ese pan que el jala, hebreo. El pan hebreo que nos hizo. Y eso es interesante, el deseo que usted me dice, siempre que yo voy a visitar a un hermano le llevo el pan. Llevo un pan, sí. Y bueno, el simbolismo tan grande de Jesús, el pan de vida. Sí, Señor. De la misma manera usted lleva un mensaje. El pan de la vida, así mismo. Así que muchas gracias, mi hermano, por estar aquí esta noche con nosotros. Estaremos pendientes de usted, lo veré el domingo en la iglesia. Dios mediante. Nos reunamos, Dios mediante. Dios mediante. Y bueno, y así ya nos vamos despidiendo. ¿Qué más le puedo decir a todos ustedes, mis queridos hermanos en Cristo? La historia del hermano Fernando es como la de muchos, es para pararse los pelos. Pero piense por un momentito. Piense usted por un momentico. Deje las excusas. Olvide que si el pastor puede ser esto, que si las personas pueden ser hipócritas. Miren, las iglesias están llenas de hipócritas, las iglesias están llenas de homosexuales, las iglesias están llenas de pecadores, porque esos son los que Jesucristo vino a salvar. Porque todas esas personas, y yo veo la iglesia como un hospital espiritual, todas esas personas están asistiendo a la iglesia porque quieren mejorar su vida, porque están pasando por un proceso, no porque son santos. Están pasando por un proceso del cual yo todavía estoy pasando, un proceso por el cual el hermano Fernando todavía está pasando, un proceso por el que el pastor que bautizó a Fernando, que por cierto se llama Fernando Costa también, está pasando. Un proceso que nunca va a terminar. Yo creo que esto el pastor habló el domingo pasado. Nunca va a terminar. Es el proceso de la santidad. Así que yo le exhorto a usted, si usted tiene alguna duda, si usted está pasando por algún momento difícil, no espere a que su vida se ponga en peligro y que usted la pueda perder y pueda perder lo más hermoso del mundo, que es la esperanza que nosotros como cristianos tenemos, la salvación y la vida eterna al lado de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Creador. Así que les deseo eso. Si usted está viendo este video, ya bien sea esta noche, mañana, pasado, 10 años. Yo le decía al hermano, lo hermoso de estos videos que nos trascienden. Estos videos van a seguir predicando y testificando del nombre de Jesús después de nuestras muertes. Ellos van a seguir dando el mensaje y trayendo almas al Señor. Así que Dios me los bendiga y estén pendientes porque tenemos más entrevistas. En el futuro tengo estudios bíblicos muy interesantes,
vamos a hablar de los nuágidas, vamos a hablar del legalismo en las iglesias. Vienen cosas muy interesantes y quisiera compartirlo con ustedes. Les ruego, por favor, que mantenga a mi familia en oración, a mi esposa, a mi hija y a mí también. Todavía estamos pasando por exámenes, estamos siendo probados y le rogamos, por favor, que nos tengan en sus oraciones. Dios me los bendiga y bueno, hasta la próxima.